Buenas tardes, maestro y compañero. Mi nombre es Fabricio Daniel Herrera Lezama y en conjunto con mi equipo les expondremos parte de las temáticas que se estarán viendo en la unidad 3 respecto a la administración pública, abarcando su conceptualización, la administración pública en México y la nueva gerencia pública. Mi equipo está conformado por Gasca Palacios Estefania Anel, Juárez Serrano José de Jesús y yo su servidor. Introducción. La administración pública es uno de los campos disciplinarios vivo y actuante. Es un elemento inseparable del Estado y es uno de los instrumentos fundamentales con el cual cuentan los gobiernos para lograr repercutir en un equilibrio social más justo. Por ende, la administración pública va a ser un sistema de límites precisos que comprenderá el conjunto de comunicaciones con el gobierno público de la ciudad en conjunción a la búsqueda de las organizaciones públicas que realicen las funciones administrativas y de gestión del Estado, en base a otros entes públicos con personalidad jurídica. Empezando con la temática 3.1, conceptualización, les hablaré del concepto del Estado, gobierno y la administración pública. Estado. El Estado va a ser una forma de organización pública que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en la sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tiene la finalidad de administrar los asuntos públicos. Algunos elementos que conforman al Estado son la población, que va a ser el conjunto de personas que viven en dicho Estado, el territorio, que va a ser el espacio físico o el área geográfica donde va a estar viviendo la población, y como último el poder, que es hacer la capacidad que tiene el Estado de organizar a la población y el territorio. El Estado posee distintos poderes y estos son el legislativo, que va a ser encargado de elaborar las leyes que rigen al Estado, el ejecutivo, que va a ser el encargado de administrar el Estado y este poder va a caer en un presidente, el judicial, que va a ser el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla a los otros. Asimismo, se les puede diferenciar por los distintos encargos que deben cumplir, pues el Estado tiene la función de legislar, elaborar leyes, ejecutar, llevar a cabo la administración estatal y enjuiciar a través del Poder Judicial. Para que un Estado sea reconocido, se deben de cumplir ciertos requisitos, como debe existir un reconocimiento de parte de otros estados, como también tiene que contar con un organismo e instituciones que sean capaces de administrar los poderes estatales. Como siguiente concepto llegamos a lo que es gobierno. Lo que nosotros llamamos gobierno va a ser el conjunto de órganos en los que se deposita el poder del Estado o poder público y de forma más concreta a las personas que temporalmente ocupan los cargos directivos del Estado para cumplir sus tareas y fines. El gobierno, por lo tanto, ejerce el poder del Estado o, como también se puede decir, ejerce las funciones públicas. Los poderes de los órganos de gobierno son los siguientes: el legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuál va a ser la función del gobierno? El gobierno va a tener la función principal de llevar a cabo la voluntad del Estado. Los gobiernos modernos usualmente buscan facilitar condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos: salud, vivienda, alimentación y educación, y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la Constitución. El gobierno también se encarga de la recolección de fondos para financiar estas actividades, generalmente a través de impuestos y otros cobros. Como siguiente concepto, tenemos la administración pública, que la administración pública es aquella manera en cómo se maneja y organiza el gobierno, como también las instituciones que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo para llevar a cabo esta organización. Toda esta organización que está detrás del funcionamiento del país se hace con el único fin de poner en contacto al gobierno con la ciudadanía, como también de satisfacer sus necesidades e intereses. En el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que la administración debe ser centralizada y paraestatal.
Esto se va a referir a que todas las decisiones son tomadas por un poder único, la cual puede estar representada por una sola persona, un conjunto de personas o por una institución, por lo que en nuestro país las instituciones que conforman esta administración centralizada son en primer lugar la Presidencia, las Secretarías de Estado, que son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, la de Educación Pública, etc., y algún otro organismo, del cual será la Consejería Jurídica. Esta se encargará de revisar y validar todas las propuestas que el Poder Ejecutivo quiera hacer con el fin de que se basen en la Constitución y en las demás leyes que existen. Algunas de las características de la administración pública van a ser que, en primer lugar, en ella está la existencia del recurso humano, que viene a ser el medio que enlaza al gobierno con la ciudadanía. Ellos pueden ser llamados funcionarios o personal administrativo. Así también está presente el manejo de tributos, sean estos impuestos, aranceles, tasas, etc., provenientes de otros sectores de la economía y del pueblo. También puede distinguirse dos elementos identificativos adicionales. Estos son el fin y el objetivo, los cuales están llamados a consumarse en la satisfacción del interés colectivo. Y la finalidad que tiene la administración pública es el bien común o bienestar general de toda la población en general, del cual este elemento no solo es doctrinario, sino constitucional, expresado dentro del artículo 1, que establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es el bien común. Ahora, mi compañera les explicará la administración pública en México con sus distintas temáticas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la CPU, la LOAP, la Ley Federal de Entidades Parestales y el presupuesto. Estas con relación a la administración pública en México. Bueno, la CPU, o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la carta magna que rige actualmente en México. Es el marco político y legal para la organización y realización del gobierno federal con los estados, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. En el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice: la administración pública federal será centralizada y parestal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación. Bueno, la administración centralizada se caracteriza por la relación de jerarquía que liga a los órganos inferiores con los superiores de la administración. Dependencias de la administración pública centralizada son la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinados. La administración parestal o descentralizada son creadas por la ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Siguiente, la LOAP o la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos permite conocer las actividades y responsabilidades que cada dependencia, entidad, órgano y unidad administrativa tienen, tanto en la administración pública centralizada como en la administración pública parestal. Esta ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, conteniendo además de una descripción de las funciones específicas de cada Secretaría de Estado. Siguiente, Ley Federal de Entidades Parestales. Esta ley tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades parestales de la Administración Pública Federal. Estas siempre son creadas a partir de un acto legislativo, tienen personalidad, patrimonio, denominación, objeto y actividad, y por último tienen personalidad jurídica propia. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos son los que componen a la administración pública parestal. Por último, el presupuesto. Este es todo el dinero que piensa gastar el Estado mexicano el próximo año para poder funcionar. En él se detalla cuánto, cómo, dónde, en qué y por qué se gastará ese dinero, además de que indica cuáles son las prioridades y políticas del país. En el presupuesto se incluyen los sueldos de los empleados públicos, las pensiones de los jubilados, la energía y la obra pública, los servicios básicos como educación, salud, agua o seguridad pública, el gasto de operación del Estado y los programas sociales como oportunidades o el seguro popular.
Este pretende ser la mejor administración posible de los recursos del Estado, recursos que se obtienen de la venta de petróleo, de las cuotas, tarifas y aranceles que fija el gobierno, del pago de bienes y servicios y de los impuestos que se cobran a los ciudadanos. El gobierno federal recauda ese dinero, diseña el presupuesto, se encarga de repartirlo entre el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, las Secretarías de Estado, las empresas públicas, los institutos autónomos como el IMSS, la UNAM, el IFAI, el Banco de México o el INE. Pasos que sigue el presupuesto son: primero se recauda, después se calcula y se entrega, siguiente se discute y se aprueba, se gasta, se evalúa y por último se rinden cuentas. Estos mismos deben de ajustarse a ciertos tiempos, es decir, en agosto se debe de estar diseñando, en septiembre se presenta, en noviembre se aprueba y en enero se activa. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo les voy a explicar lo que es la denominada nueva gerencia pública, el surgimiento, gerencia pública y social, gobernabilidad y gobernanza, políticas públicas, gobierno electrónico y gobierno. Empezando con lo que es la nueva gerencia pública, tenemos un movimiento que empezó en la década de 1990, cuando el concepto y el estudio de la administración pública sufre profundas transformaciones, surgiendo nuevas categorías y denominaciones, como lo que es políticas públicas, gestión pública y gerencia pública. Esto a consecuencia de reformas que ha sufrido el Estado y que han tenido efecto en el aparato administrativo gubernamental a través de su modernización. Esto provocado por la gran eficiencia del modelo weberiano de la administración pública clásica, entra en crisis a partir de la segunda mitad del siglo pasado, principalmente por los bajos niveles de eficiencia, altos márgenes de discrecionalidad, opacidad y corrupción, causando claramente una gran insatisfacción al momento de responder a las demandas de la sociedad, y por esos motivos comienza su decadencia en la década de 1970 para dar paso a la nueva gerencia pública. Y en ese punto es cuando una serie de reformas implementadas por países como Reino Unido, Austria, Nueva Zelanda marcan el inicio de la que es la denominada nueva gerencia pública. Explicando un poco, es en este punto en la administración pública cobra sentido, ya que se comienzan a favorecer nuevas técnicas encaminadas al cumplimiento de tres objetivos: eficiencia, eficacia y legitimidad, con prácticas que respondan realmente a las necesidades de sus clientes, o sea, nosotros, con un deseo de adoptar un sistema de gestión semejante a la empresa privada. Eso es importante. Pero ¿por qué se quiere adoptar un sistema parecido al privado? Pues bueno, por ahí de los años de 1968, en el Comité sobre el Servicio Civil de Reino Unido, ya tenían una visión de lo que se venía en el futuro, y ellos decían que las teorías del gobierno moderno traerían consigo fuertes demandas en los diversos servicios públicos de todos los niveles, y que muy pocos de ellos son gerentes o poseen habilidades gerenciales, por lo que es necesario administradores para el manejo de los problemas del gobierno moderno. Ahora, explicando gestión, gerencia pública, viene siendo el término preferido para describir las actividades de desarrollo de las instituciones públicas, lo que refleja consistente o inconsistentemente la falta de satisfacción con las dimensiones políticas y jurídicas de la administración pública y un deseo de adoptar un sistema de gestión semejante a la empresa privada. Prácticamente la nueva gerencia pública hace hincapié en la necesidad de mejorar el sector público, no solo modernizándolo desde el punto de vista tecnológico, sino también optimizando sus procesos y prácticas para que respondan realmente a las necesidades de sus clientes. Ok, ahora pasamos a lo que es gerencia pública y social. Aquí se me hace bastante coherente empezar definiendo qué es la palabra gerencia. Es el proceso de establecer y alcanzar objetivos influyendo en el comportamiento humano dentro de un medio ambiente apropiado. La gerencia se reconoce como un tipo de esfuerzo singular que resulta de actividades tales como fijar objetivos, tomar decisiones, establecer políticas, planificar, organizar, motivar, controlar e innovar. Todas estas son técnicas gerenciales orientadas al cliente. Hay algo que se llama soberanía del consumidor, consiste en crear un mercado competitivo al interior del mercado para que sean
para que los consumidores accedan a comprar todo lo que les convenga y ejerzan calidad de clientes, o sea, nosotros. La orientación al cliente significa el uso racional del mercado bajo condiciones bien específicas e incrementar el poder de los ciudadanos en relación con la administración pública. Las características que definen a esta nueva visión, a esta visión del cuidado al cliente, son rendimiento de cuentas. Aquí básicamente el problema es cómo se están rindiendo las cuentas, ya que cuando se hacen las evaluaciones a los corporativos, muchas veces no se cumplen con los requisitos para la medición de objetivos y metas. Entonces la rendición de cuentas significa la existencia de mecanismos para informar lo que se hace con los recursos. Aquí mismo, en la rendición de cuentas, está lo que es la medición de desempeño, los cuales pueden proporcionar información relevante para la toma de decisiones y en las políticas públicas. El siguiente son mayor utilización de tecnologías de información. Aquí prácticamente es el gran desarrollo de la automatización de producción y distribución de servicios gubernamentales. Estas tecnologías involucradas son para mejorar la producción y comunicación de la información, como son compartir conocimiento, incrementar la productividad, superar los límites geográficos, una mayor apertura y transparencia. Ahora, planeación y gestión estratégica. Aquí es la filosofía de administrar una empresa bajo un punto de vista desde los posibles acontecimientos futuros. Y por último, es la descentralización, que se puede definir como la transferencia de autoridad y responsabilidad de funciones públicas del gobierno central hacia organizaciones gubernamentales subordinadas o casi independientes u organizaciones del sector privado. Pasando ahora a gobernabilidad y gobernanza. Estos dos conceptos surgen por la preocupación de los efectos que causa el gobierno en la acción de gobernar en la sociedad moderna. ¿Por qué? En la actualidad estamos viviendo situaciones sumamente delicadas como lo que es el individualismo, la privacidad, el mercantilismo y el pluralismo social. Entonces al gobierno ya no le es suficiente con que surja a través de las urnas y se constituya según los procedimientos establecidos por la democracia. Ahora además tiene que hacerse legítimo, tiene que legitimarse en su acción de gobernar en relación a los resultados. Aquí es donde entra la capacidad del gobierno de dar respuesta a los diversos intereses sociales, heterogéneos y contradictorios. La gobernabilidad presenta 4 dimensiones: legitimidad y eficacia. Para tener legitimidad no solo basta que sea elegido popularmente, sino que tenga el apoyo de la sociedad, así como la eficiencia de hacer cumplir acciones en beneficio de la sociedad. 2. Las presiones, demandas del entorno gubernamental y la carga de responsabilidades, es decir, tiene que atender con precisión todas las esferas sociales y políticas. 3. La reestructuración corporativa de la sociedad civil. Al evolucionar la sociedad civil, propicia el nacimiento de diversas organizaciones, como los sindicatos. Y 4. La expansión y el cambio tecnológico es un proceso que se busca la eficiencia del gobierno. Ahora, la gobernanza definitivamente alude a un proceso o método de gobierno desarrollado como respuesta a la crisis de la gobernabilidad que asume la gobernanza. Aparece la gobernanza como un proceso mediante el cual los autores de una sociedad definen el sentido y la dirección social. Trata de un proceso de dirección social por la sociedad misma. En resumen, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza sería que el concepto de gobernabilidad entiende que se puede gobernar fortaleciendo las capacidades de los gobiernos, mejorando los instrumentos, desbloqueando las facultades gubernamentales. Por el otro lado, el término gobernanza más actual se entiende que incluso dotando al gobierno y el Estado de las capacidades no es suficiente para gobernar y dirigir la complejidad de la sociedad actual. Ahora, políticas públicas. Hablar de políticas públicas se hace referencia a la focalización de problemas públicos específicos y particulares, al análisis situacional de juego de actores políticos, cada uno con sus propios proyectos e intereses de analizar, incluyendo al propio gobierno como autor principal, pero también es el estudio sistemático y empírico de cómo las políticas y acción del gobierno son hechas y afectan. En general describen los problemas sociales críticos. Por políticas públicas
Entendemos que son cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder que pretenden utilizar de manera eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos con la participación de la sociedad. Empieza con la generación, la formulación, la implementación y por último la evaluación. Durante todo este proceso se desarrolla la creación y transformación de la acción pública y, claro, lo importante es la retroalimentación. Complejidad en las políticas públicas. La complicación de los problemas públicos es causado por diversos autores, tanto sociales como políticos, en medio de las relaciones de poder. Estructurar el problema de manera correcta es el gran reto de analizar las políticas públicas, ya que la solución exitosa de un problema público depende de encontrar la respuesta correcta al problema correcto. Por eso el análisis deberá ayudar primero al entendimiento cabal de la naturaleza del problema y segundo, deberá contribuir a la verificación de cómo la respuesta política pública puede ser ejecutada como satisfactoria. Los problemas públicos son interdependientes. Los problemas no son independientes en sí mismos, sino que parten de un sistema más complejo. Algunos son causa o efecto de otros, así que su solución tampoco es independiente. Aquí la metodología para estructurar esos problemas se vuelve sumamente importante, ya que determina el éxito de todo el proceso que se llevó a cabo anteriormente. Por último, el gobierno electrónico y gobierno. El uso de tecnologías avanzadas de información es relevante en el sector público, ya que su utilización implica el mejoramiento de los sistemas y la automatización de los procesos en muchos de los casos. Un ejemplo claro del empleo de tecnologías de información en el sector gubernamental es el desarrollo de e-gobierno, gobierno electrónico o gobierno digital. Se refiere al uso de las tecnologías de información, tales como redes de área ancha, el Internet y computadoras portátiles, también por agencias gubernamentales. Estas tecnologías de información tienen la capacidad de transformar las relaciones de los ciudadanos, empresas y otras organizaciones y entidades de gobierno. Conclusión. Durante la investigación de esta temática, pudimos conocer a mayor profundidad la importancia que tiene en la actualidad la administración pública en nuestro país. Con esto pudimos concluir que la administración pública es el brazo ejecutor del gobierno, siendo la pieza más fundamental que le puede dar la capacidad operativa, como a su vez gestionar todos aquellos recursos que se mantienen al alcance. Al mismo tiempo, la administración pública busca poder dirigir el progreso del país con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y salvaguardar el orden interno de manera eficiente y eficaz. Por esto mismo, nos damos cuenta que sus funciones son de gran relevancia para nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención.